Vamos a iniciar la sesión del día de hoy y antes que nada recordarles que tienen que tener en primer lugar su Watercard, ¿ya? Porque vamos a ver el sábado ya lo que es la red de distribución, ¿ya? Ahí vamos a hacer práctica de la red de distribución, así que por favor tengan su Watercard. Ya, vamos a iniciar donde nos quedamos. Bien, nos quedamos viendo aquí, ¿no? Lo que era esta de acá ya la habíamos visto, el ancho interno, esto ya lo habíamos visto también, las instalaciones hidráulicas, diámetro de canastilla. Ya, esto sí lo habíamos visto. Vamos a ver rápidamente, voy a compartir toda mi pantalla. Mm, Vamos a ver rápidamente lo que es el reservorio rectangular. A ver, aquí está en PDF, pero en PDF no. Esto sí lo tienen, ya este es el diseño estructural. Ya, acá nos habíamos quedado. ¿Han tenido alguna duda, muchachos, sobre esto? Ya habíamos visto también lo que era la cisterna, la ubicación de hiperclorador, ¿no? Pero no habíamos visto cuánto era la dotación, ¿no? Ahora sí vamos a ver ya esto, ¿no? Esto rápidamente. La ubicación del dosador al goteo en un reservorio, ¿no? Como la vez pasada les dije, ¿no? Eso está ubicado en un tanque elevado, ¿no? En un tanque de esos que tenemos prácticamente en casa, que es de esos rotoplas de 5 metros cúbicos, 6 metros cúbicos creo que es. Esos se usan, ¿ya? Se usan ahí encima de los reservorios. No, y si no, la ubicación técnicamente recomendada es en el reservorio o en alguna cámara rompepresión. Bueno, ¿cuándo sería en una cámara rompepresión? Cuando, por ejemplo, nosotros hayamos detectado que antes del reservorio podría haber zonas expuestas, ¿no? Que podrían haber contaminación, entonces en una cámara rompepresión podemos realizar una cloración, ¿no? Pero generalmente siempre se realiza en el reservorio, ¿no? Al fin de reunir las condiciones para una correcta mezcla del agua con el desinfectante, el hipoclorito de calcio o cloro se debe usar al 70% de concentración, ¿ya? Entonces, esa concentración ya pues va a depender mucho del volumen de reservorio que nosotros tengamos, ¿no? Bien, entonces para esto, acá hay un cálculo del volumen de cloración, pero miren, esto es para distintos tipos de reservorio, ¿ya? Pero acá va a confundir un poco, ¿ya? Entonces mejor vamos a verlo aquí. Sí, aquí. Acá está, cálculo de dosificación de cloro. Ya miren, esto sí lo tienen también, ¿ya? Miren, este cálculo hicimos en el proyecto del algodón y como ven es el mismo de aquí, ¿no? Es el mismo, los mismos cuadros incluso, ¿no? Miren, ¿no? Entonces por eso les digo, ¿no? Estos de acá que sacamos del Programa Nacional de Saneamiento Rural les va a servir para que ustedes lo adapten a sus expedientes, así como yo hice aquí, de una manera más sencilla, pues, ¿no? El siguiente cálculo se realizó con fines de cloración por goteo según lo indicado en la normativa RM 192-218 de vivienda. Es de donde estamos viendo todo esto, ¿ya? Todas las diapositivas que estamos viendo están dadas de esa norma y del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y las hojas de cálculo de diseño, como el- la norma no nos brinda hojas de cálculo, pero el programa de saneamiento rural sí, estamos trabajándola así, ¿no? Pero ahora estamos viendo una que he modificado yo. ¿No? Los cálculos presentados fueron realizados en base al manual de instalación, operación y mantenimiento del hipoclorador por goteo. Se determina el peso del hipoclorito, ¿no? De calcio de acuerdo a la siguiente expresión, ¿no? Determinamos el peso que vamos a utilizar del hipoclorito, ¿no? ¿Por qué se utiliza en peso? ¿Por qué se utiliza en forma de polvo?
Entonces, tenemos que calcular el peso en gramos, el caudal de ingreso al reservorio, el tiempo de goteo en segundos, la concentración aplicada. Miren, acá ya nos dicen, ¿no? La concentración aplicada es 1,5 miligramos por litro, ¿no? El porcentaje de concentración del cloro, como les dije, es de 65 a 70%, ¿no? O el que utilice, pero nosotros utilizamos del 65 al 70, no más, ni tampoco menos, ¿no? Bueno, del 65 al 70 varía, ¿no? Entonces, viendo ya estos factores, ¿cuáles serían, cuáles de aquí serían las variables dependientes, ¿no? El peso sería la variable dependiente, ¿no? Entonces, las constantes sería que el porcentaje de cloro, porque nosotros asumimos ya pues, ¿no? De 65 a 70, y la concentración también es una constante porque ya nos viene dada, ¿no? 1,5 miligramos por litro. Este T va a depender del tamaño del reservorio, ¿ya? Entonces, por sí, ya también se volvería una constante. Entonces, todo dependería del caudal, ¿no? Del caudal, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un reservorio de 10 metros cúbicos? El T va a ser el mismo, ¿no? Para todos los reservorios de 10 metros cúbicos. Lo que va a variar es el caudal, ¿ya? Entonces, despejando la cantidad, bueno, la cantidad mínima de agua para la disolución será lo siguiente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, bueno, un poco ya hablando de química, una concentración es la mezcla de este componente compuesto con agua, ¿no? Entonces, al mezclar esa cantidad, nosotros sacamos la concentración para un determinado volumen de agua, ¿no? O sea, nosotros queremos, por ejemplo, una concentración al 70%, ¿no? Entonces, tenemos que hacer nuestros cálculos para calcular, para que nos salga esa concentración con tal volumen de agua, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a hacer aquí. La cantidad mínima de agua para la disolución, para que exista esta concentración de 70 o 65 por ciento, será la siguiente, ¿no? Entonces, el volumen mínimo está dado por este factor, el porcentaje, por 10 por P, ¿no? Bueno, acá se despeja la ecuación de arriba, pero aparece, no, no se despeja la ecuación de arriba, ¿no? Es otra ecuación, ¿no? Está igual el C, el P, primero tenemos que haber calculado el P, y un C máximo, ¿no? Este C máximo viene siendo la concentración máxima, ¿no? La concentración máxima que viene siendo 5 gramos por litro, ¿no? O sea, aproximadamente 5.000 partes por millón, ¿no? Peso de hipoclorito, que ya, como les digo, tenemos que haberlo calculado antes, y el porcentaje, ¿no? Obviamente, esta hoja ya está configurada para que haga todos sus cálculos, pues, ¿no? Solo que es bueno saberlo. El volumen de la disolución será el volumen adoptado comercialmente, ¿no? Entonces, el caudal de goteo se determina de la siguiente expresión, ¿no? Caudal de goteo, ¿no? Bien, ¿no? Entonces está dado por este VD, que viene siendo el volumen de la disolución, y 1,44 por T, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? A ver, nosotros vamos a tener aquí el reservorio, ¿no? Y aquí vamos a tener nuestro tanque dosador, ¿no? Este tanque va a tener una concentración de hipoclorito al 70% de hipoclorito, ¿no? Y esto sí va a ser el agua, pues, ¿no? El agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir eh, un goteo, ¿no? Gotitas, va a caer gotitas aquí. ¿Con qué finalidad? Con que cumpla con el volumen del agua, cumpla con la cantidad necesaria de cloro para que quede purificado, ¿no? Digamos. Entonces, ¿en dónde se calcula la concentración? ¿Se calcula aquí, total mezcla, o se calcula aquí en el tanque? Se calcula acá en el tanque, ¿ya? O sea, esto de acá ya va a tener el 70% de cloro. Luego el tiempo de goteo y ya se coloca en el tanque. ¿Por qué no se calcula acá en el tanque? Porque el agua está en constante movimiento. Está en entradas, en salidas, el volumen de un reservorio no va a ser constante, entonces se calcula aquí, ¿no? Es como un gotero, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos la fórmula del caudal de gotero y nos dice, ¿no? Descripción, datos, derivado del cloro, hipoclorito de calcio.
Miren, acá tenemos hipoclorito de sodio y dióxido de cloro, ¿ya? Podemos utilizar dos, tres. Podemos cambiar, se cambia la concentración, ¿ya? Podemos cambiar aquí, se cambia la concentración. El dióxido de cloro es el gas. Donde les dije que generalmente se usa en las captaciones urbanas, ¿no? Entonces, dejamos ahí hipoclorito de calcio, ¿no? Estamos trabajando con hipoclorito de calcio. Ahora ya vamos a ver cuándo se utilizan los dos, pero generalmente en la zona rural utilizamos acá en Perú esto, ¿no? Entonces aquí tenemos sistema uno, ¿no? A ver, un minutito. Ok, sistema uno. Volumen del reservorio, ¿no? Entonces aquí tenemos que el reservorio tiene 10 metros cúbicos, independientemente de la forma que tenga, ¿no? Puede ser rectangular, redondo, tipo bóveda, no importa. Lo que importa es el volumen del reservorio, el caudal de ingreso. ¿De dónde sacamos este caudal de ingreso? A ver, este caudal de ingreso es el caudal máximo diario, pues, ¿no, muchachos? Después explicamos la de acá, ¿ya? Esta de acá, es que esta de acá, la que les estoy explicando ahorita, es la que generalmente van a usar. Bueno, yo les recomiendo que usen esa. O si quieren adaptar otra, pueden adaptarlo, ¿no? Entonces, a ver, debe estar aquí en la sesión 14. Acá, no, no. A ver, muchachos, espérenme. Acá está. Este también lo tienen, ¿ya? Esto ya lo hemos visto. ¿Con qué se calcula esto, no? Con el caudal medio diario, ¿no? Entonces, este caudal medio, como ya vimos también en su debido tiempo, se calcula un porcentaje, ¿no? Digamos, de, de factor de error, digamos, ¿no? De 1% de pérdidas, y se le agrega, ¿no? Se le agrega. Esto de acá se utiliza para el diseño, ¿no? Entonces, este 0,46 es el que se utiliza para este diseño, ¿no? Entonces, acá, ¿qué van a utilizar? Su caudal medio, ¿no? No el caudal máximo horario, ¿ya? Recuerden, ¿no? Recuerden eso, ¿ya? ¿Por qué el caudal medio? Porque como su nombre lo dice, ¿no? Es el caudal que va a circular en una media diaria, ¿no? En cambio, el caudal máximo diario no va a ocurrir siempre, entonces por eso trabajamos con el caudal medio. Tiempo de recarga, 7 días, ¿no? Esto lo pueden modificar, pero bueno, acá nosotros le hemos colocado tiempo de recarga 7 días. ¿Para qué? ¿Tiempo de recarga de qué? De la concentración de cloro, ¿ya? O sea, cada 7 días los miembros de la HAS van a ir y van a volver a recargar su concentración de cloro, ¿no? Peso del cloro. Esto ya se saca, pues, de la fórmula que hemos visto, ¿no? Peso del cloro. Volumen mínimo. Ya, una vez calculado el peso del cloro, calculamos el volumen mínimo. Volumen de dosificación. Acá podemos cambiar, ¿no? Cambiar, ¿no? Miren, ¿no? El volumen de la dosificación va a cambiar. Y me dirán, ¿no, Inge? ¿Cómo escogemos el volumen de la dosificación? Esto es el tanque dosador. Si se dan cuenta, son 600 litros, ¿no? 0,6 metros cúbicos, ¿no? Puede haber de 1100, de 2500, de 1000 litros. Como vemos, estos son los tanques que generalmente usamos. Hace rato dije 6 metros cúbicos, perdón. Era 600 litros, ya. Disculpen, muchachos. También hay pequeñitos de 250, entonces son comerciales, como se dan cuenta, ¿no? Comerciales, ¿no? Generalmente para uno de 10 se usa el de 600 litros, ¿ya? Y si quieren pueden modificarlo, pues, ¿no? Pero ¿qué va a cambiar ahí? Va a cambiar el caudal de goteo, ¿no? Porque hay menos cantidad, entonces, ¿qué va a haber? Menos goteo, pues, ¿no? El diámetro del dosificador y la altura del agua, ¿no? Eso ya se calcula por sí solo, ¿no? Dejamos aquí con 600, ¿no? Entonces, de esta manera es como se calcula la dosificación del cloro para un reservorio, ¿no? Y aquí hay unas tablas, esto de aquí lo utilizaba para hacer la hoja de cálculo automatizada. Ya ven, no lo borren. Si lo borran, no va, no va a funcionar ya. Entonces aquí ya solo ingresan y de acá lo sacan, ¿no? Entonces, muchachos, ¿todo claro con esto del reservorio? Sencillo, ¿no? Fácil.
Ya, el diámetro del dosificador. Ese es el diámetro de la tubería que va a ir al goteo, para realizar el goteo, ¿ya? Entonces, a ver, no sé si tengo por acá alguna imagen mm, para poder explicarles mejor. A ver, miren, esta es otra manera de hipoclorador, ¿ya? Esperen, muchachos, esperen, una pregunta a la vez. Voy a cerrar esto, ya no lo necesitamos. La altura del agua es la altura del agua en el tanque de volumen medio. A ver, deben estar acá en los planos, ¿ya? Vamos a ver acá los planos. A ver, un reservorio de periodo. A ver. A ver, acá, para ver que lo identifique. Ojo, verdad, ¿no? Esto de acá todavía no lo he explicado. El tanque tiene que estar protegido, ¿no? Por un techo con calamina. Quiero ver las tuberías aquí, a ver. No, esta es la arquitectura nada más. En estructuras debería estar, a ver. Miren, estos aquí del programa de saneamiento no nos da detalles del sistema de cloración, ¿ya? Bueno, yo sí tengo de algodón. A ver, ahorita lo voy a abrir también, ¿ya? No. Entonces, acá les podrían observar, ¿ya? Se presentan estos planos. Bueno, en detalles están bien, pues, ¿no? Pero no tiene detalles del clorador, salvo que lo haya guardado en otra carpeta, ¿no? No, estructura, acá no hay. A ver, cisterna, pases aéreos, no hay. Entonces nosotros lo tenemos aquí también. Ya, el reservorio que utilizamos para algodón fue redondo, ¿ya? Circular. Entonces aquí vemos, ¿no? Tanque de 600 mililitros, ¿no? Miren, ¿no? Acá se puede apreciar, estamos en hidráulica uno, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por acá? Ingreso a la caseta de cloración. Mm, bueno, estos son los accesorios, ¿no? Acá no nos muestra, a ver, vamos a ver aquí el 2 la tubería. Quiero ver la que se vea la tubería dosificadora. Proyección de caseta, es que la caseta está tapada, ¿no? A ver. Miren, si se dan cuenta estos detalles, también lo hemos sacado del otro, del programa de saneamiento rural, ¿no? Entonces, eso es como una guía, pues, ¿no? De ahí pueden sacar todos los detalles que ustedes crean necesarios. Acá, no, esa es tubería de ventilación. Claro, tubería de ventilación. No tengo un detalle, muchachos, de lo que es la tubería de dosificación, pero acá debería haber una tubería que baje y dé caudal por goteo, ¿ya? Miren, hacia el dosificador, dice, ¿no? Hacia el dosificador, ¿no? El dosificador es el tanque, pues. Pero en sí, o sea, acá nos dice, ¿no? El diámetro del dosificador, ¿no? Entonces, ese es el diámetro del
No es de la tubería, ya muchachos, es el diámetro del tanque, ¿ya? Sino que acá el tanque, ya bórrense ustedes la palabra tanque, ya no es tanque, es dosificador, ¿ya? Y la altura de agua sí es la altura de agua en el tanque, ¿ya, muchachos? Eso sí, ya el diámetro del dosificador, entonces, es este diámetro, ¿no? Que generalmente es comercial, pues, ¿no? Cuando ustedes compran un tanque, les va a dar, ¿no? Entonces, aquí tienen lo que es el volumen, ¿no? Lo pueden, como les dije, pueden escoger cualquiera y va a variar, ¿no? Va a variar. No, entonces aquí tienen ya también estos detalles, pues, ¿no? Vamos a continuar ahora viendo. Sí, diámetro interno. Eso ya viene, Leonardo, en las especificaciones, ¿ya? En las especificaciones del tanque, cuando tú compras un tanque así rotoplas y todo eso, vienen, no pues, en cualquier lugar, cualquier ferretería o cualquier distribuidor te da las especificaciones y ese diámetro interno ya es el que está colocado ahí en el expediente. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ya. Entonces ahora vamos a ver aquí cómo trabaja también un poco esta hoja de cálculo, ¿no? Miren, acá calcula el peso de hipoclorito necesario. Bueno, acá a veces no está bien detallado, ¿no? Eh, la velocidad del cálculo de la solución. Bueno, esto es lo mismo que hemos hecho en la otra hoja de cálculo, solo que las fórmulas están más detalladas. Dosis adoptada, 2 miligramos por litro de hipoclorito. Porcentaje del cloro. Esto es lo que más importa. Eso es constante, Jesús, eso es constante. No, no puedes frenar el goteo del hipoclorito porque recuerda que el agua también está en constante fluctuación, ¿no? O sea, la población va a tener que tener agua 24 horas, ¿no? Entonces el goteo se realiza todas las 24 horas. Por eso, perdón, se hace una recarga del dosificador cada 7 días, como pusimos aquí, ¿no? Tiempo de recarga 7 días. El goteo es constante, ¿ya? Porque no se puede programar, ¿no? Que siga goteando, ¿no? Ya. Miren, acá está que le da una dosis de 2 miligramos por litro, ¿no? Entonces nosotros aquí le habíamos dado la dosis nosotros la hemos calculado. A ver, ¿qué más tiene? ¿No? La concentración es la misma, la concentración de la solución, la concentración del cloro y la concentración de la solución es 0,25. Entonces acá saca una equivalencia de cuánto tiene una gota, ¿no? Bueno, esto de acá es, digamos, asumido, podría decirse, ¿no? Con mucho margen de error, porque una gota no va a tener siempre el mismo tamaño. Lo bueno es que acá nos saca el cálculo para cada reservorio de cada tamaño, ¿no? O sea, miren, y para distintos caudales máximos, ¿no? Acá que nos dice, a ver, no, bueno, memoria de acá, a ver, ya, esta que jala simplemente de aquí, ¿no? Ustedes pueden copiar esto de acá y borrar lo que no necesitan, ¿no? Entonces aquí está que nos saca, pues, ¿no? Un caudal, para un caudal máximo diario, miren, ¿no? Nosotros hemos hecho con el caudal medio. Hay distintas maneras, pues, ¿no? De calcular, ¿no? Lo que sí no va a cambiar es el porcentaje de cloro, ¿ya? Eso no va a cambiar ni el peso, ¿no? Eso no va a cambiar, ¿ya? La dosis sí cambia, ¿no? Bueno, nosotros lo asumimos la dosis calculando primero el peso, ¿no? El peso y luego calculamos el volumen. Y, miren, acá está el caudal caudal máximo diario en metros cúbicos por hora, ¿no? Bueno, realiza una transformación, peso del producto comercial, concentración de la solución, ¿no? Esta es la concentración del cloro, esta es la concentración de la solución. Y bueno, ¿no? Tenemos para distintos tipos, ¿no? Si gustan, ustedes pueden coger, por ejemplo, un reservorio de 10 y pueden copiar este cálculo, va a estar bien también, pero bueno, no, yo realicé el otro, ¿no? Ya depende de ustedes, ¿no? Y acá también calcula el caudal de goteo constante, ¿no? Ahí mismo lo explica, ¿no? Jesús, constante, ¿no? O sea, el goteo va a ser las 24 horas, como les digo, ¿no? Entonces, el caudal de goteo que ingresa por el orificio, ¿no? El coeficiente de descarga, bueno, se va a hacer, digamos, como el dosificador vendría siendo como una fuente con orificios.
¿no? Por eso utiliza la fórmula de los orificios, ¿no? Que ya lo hemos visto no, en la captación creo que lo hemos visto, ¿no? Toditos tenían ranuradas, ¿no? Y calcula pues los caudales, ¿no? Esta es otra metodología, pues, ¿no? Aquí está calculando este tipo de hipoclorador. Miren, acá, este de acá no tiene el tanque, ¿ya? Este es otro tipo, ¿no? Solo se coloca esta tubería que parece, ¿no? Con cloro adentro y por los orificios va dejando el hipoclorito de sodio, ¿no? El hipoclorador está colgado, miren, no está en la parte de arriba, ¿no? Bueno, esta es la tubería de rebose. Bien, vamos a acabar con esto de la dosificación. No, entonces dice, no, se calcula, ¿no? Mediante una fórmula de orificios, cuánto es el caudal que va a pasar por cada orificio y cuánto va a ser el caudal por goteo, ¿no? Que dice 99,57 gotas por segundo, ¿no? Eso más que todo para ver, para calcular el tiempo de recarga también, ¿no? El cálculo del sistema de cloración por goteo, acá se adopta una dosis, no nos especifica por qué adopta esta dosis, no, mejor entonces la dosis nosotros la calculamos, ¿ya? El porcentaje de cloro sí, esto sí, queda bien. Y bueno, depende acá del volumen del reservorio. Este es el mismo cuadro de arriba, sí. Sí, es el mismo cuadro de arriba, pero ha cambiado el caudal. No, a ver, ¿en qué están cambiando aquí? Acá está cambiando el peso a ver, hipoclorito de calcio. Es lo mismo el peso del producto. El peso del producto está cambiando, muchachos. Miren, 3,33 y acá está 6,66. Entonces, la concentración es la misma. Sí, el peso del cloro está cambiando, ¿no? Ah, es que acá está que lo calcula en gramos por hora y acá en... No, es lo mismo. Dosis. Ah, está que duplica la dosis, pues. Está que duplica la dosis. Entonces acá está asumiendo. Miren, ¿no? Ellos cómo lo han trabajado, ¿ya? Acá está que lo hace para un cálculo, para una dosis de 2 y acá está que lo hace para una dosis de 4. Entonces, mejor calculen su dosis, ¿no? Ya, porque es asumir, ¿no? Es asumir, ¿no? Una dosis de 2 y una dosis de 4, mejor que hagan su cálculo, ¿no? No es de otro mundo lo de la cloración. Así que, bien, ¿alguna duda con esto, muchachos? Ya. Entonces, bueno, no guardar. ¿Qué más falta? ¿No? Ya tenemos el volumen del reservorio, ya tenemos la dosificación, ya tenemos, pero faltan algunas cosas, pues, ¿no? Faltan algunas cosas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que falta? Falta esto que es el diámetro de limpieza y de rebose, ¿no? No es que se coloque, no es que digamos, ¿no? Nosotros tenemos un reservorio de 10 y ya le ponemos una tubería de 2, no siempre, ¿no? No, eso no es así. ¿Por qué? Porque el rebose, recuerden que tiene mucho que ver con el caudal de entrada, ¿no? Entonces, si el caudal de entrada es elevado, obviamente la tubería de rebose va a tener que ser de un diámetro mayor, ¿no? Ya, entonces vamos a abrir esto. Esto sí no he visto que lo tenga el, a ver, no me he fijado si tiene esto de acá sí lo tiene, miren, ¿no? Diámetro de tuberías, espesores estructurales para cada volumen de reservorio. Pero acá ya nos da, ¿no? Nos dice, ¿no? Si tú tienes un reservorio, por ejemplo, ¿no? Te dicen datos, pulgadas y cambias, pues, ¿no? O sea, acá lo asume, ¿no? Y acá nos dice la referencia, capítulo 1, línea de conducción, ¿no? ¿Cuánto es las tuberías de ventilación? Nos dice de qué tamaño, ¿no? Pero nosotros nos sugirieron que el diámetro de limpia y de rebose tiene que ser calculado, como lo tenemos aquí, ¿no?
Miren, primero, no se tendrá en cuenta que el diámetro elegido sea comercial y no menor a 2 pulgadas, tampoco será menor al diámetro de salida del reservorio. Ya, entonces, eso tengan muy en claro. Voy a colocar esto ahí ya. Eh, Voy a ponerles aquí ya su pregunta para el examen, que sería, ¿qué rangos podría ser, no? Ya, ¿qué criterios iniciales se tiene para la tubería de limpieza y rebose del reservorio, ¿no? Ya, entonces esa va a ser su pregunta de esta sesión, de la sesión 19. Eh, ya, ya tienen la respuesta ahí sombreada de amarillo, dejen la sombreada si gustan, ¿no? Esa va a ser la respuesta, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Para el rebose, primero. Calculamos mediante esta fórmula. Esta fórmula la presentamos ¿en dónde? La presentamos en lo que era la captación. Y se aplica esta fórmula del vertedero, ¿ya? ¿Por qué se aplica la fórmula del vertedero, dirán, no en una tubería de rebose? Porque el rebose está actuando como un vertedero, ¿no? Vamos a suponer un corte ahí de la tubería. Esto ya vendría así, pues, ¿no? Pero un corte, esto sería una pared. Y el agua vendría así, pues, ¿no? Entonces, ¿qué estaría pasando? Cuando el agua eleva, va a tener que sobrepasar y va a comenzar a caer, ¿no? A caer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que calcular cuánto es el caudal que va a entrar ahí, ¿no? Es la fórmula la forma, perdón, para calcular la tubería de rebose, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen, no? Necesitamos el coeficiente de descarga, que es igual a 0,6, caudal máximo diario, aceleración de la gravedad, carga hidráulica sobre la tubería, se considera 0,10. Estos son datos de vertederos, ya muchachos. Tiene una explicación hidráulica que nosotros, bueno, vamos a asumir porque va a ser siempre, ¿no? No vamos a poder, no vamos a poner otro tipo de vertedero o de tubería, ¿no? En el reservorio, ¿no? Así que esos factores van a ser siempre iguales. Y se aplica la fórmula, ¿no? Y para limpieza ya se aplica esta, ¿no? Este tipo de fórmula, ¿no? Que también tiene coeficiente de descarga, ¿no? Pero este tipo de fórmula es otra, ¿no? Esa es una fórmula propia que lo da el reglamento para la tubería de limpieza, ¿no? Que tiene que ver con el área interna del reservorio base, la carga sobre la tubería, máxima altura del agua. Esta carga de la tubería también la tenemos acá arriba, ¿no? Que nos dice que es 0,10. Entonces, obviamente, si tenemos 0,10 para la tubería de limpieza, tiene que ser 0,10 para la tubería de rebose también. Tiempo de vaciado, el cual no debe ser superior a 2 horas. ¿Cómo calculan el tiempo de vaciado? Pueden realizar aforos, ¿no? No es que van a vaciar todo el reservorio, pues no, muchachos. Realizan aforos abriendo toda la tubería y viendo en cuánto tiempo, ¿no? Se demora de repente en evacuar unos 5 o 6 litros. ¿Qué más tiene, no? Bueno, el coeficiente de descarga va a ser lo mismo, ya les dije que va a ser de tuberías, tiempo de vaciado, el cual no debe ser superior a 2 horas, también ya aceleración de la gravedad, y lo mismo que en lo anterior, ¿no? Acá está solo para cambiar. Reservorio, acá pues ustedes le ponen, ¿no? Si tienen 3 reservorios, 4 reservorios, vamos a agregar uno aquí, ¿no? Y agregamos, ¿no? Por ejemplo, el reservorio 1, supongamos un reservorio 2 que tengamos de 0,45, ¿no? Un diámetro interno. Aquí, este diámetro interno, podemos cambiar de aquí, ¿no? En el rectangular, circular, ¿no? Entonces aquí, esto de acá no lo terminé de configurar. A ver, voy a ir aquí. Ah, no, no.
Este diámetro interno, muchachos, mucho cuidado, no es, acá hay un diámetro, ¿ya? Pero es el de dosificador, ¿ya? Claro, sí, sí. Este diámetro no lo podemos agregar así como ven acá. ¿Por qué? Porque está bien que un reservorio sea circular, pero no siempre va a tener las mismas medidas, ¿no? O un reservorio rectangular, no siempre va a tener las mismas medidas, ¿no? El lado o el ancho. Entonces va a depender mucho de ustedes cómo diseñen su reservorio rectangular. Circular de qué diámetro va a depender mucho, porque obviamente, ¿no? Si es circular y quieren 10 metros cúbicos, pueden tener variaciones en la altura, ¿no? Y el diámetro ser otro, pues, ¿no? Entonces estos ya tienen que ingresarlo de manera manual, ¿ya? Lo que es en rojo se ingresa de manera manual, ¿no? Y la altura máxima de agua. ¿Cuál es esta altura máxima de agua? La altura que ustedes van a ver que va a alcanzar la mayor cantidad de agua y donde va a comenzar a evacuar la tubería de rebose, ¿ya? Eso también lo van a tener que medir, ¿no? Estos datos se ingresan, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería la altura máxima de agua? Eh, Porque creo que eso sería donde hay un poco más de duda, ¿no? En un reservorio rectangular, supongamos de 2 metros, ¿no? No serían los 2 metros, ¿no? Ustedes tienen que hacer aquí ya un 70%, si no me equivoco, de los 2 metros, ¿no? El 70% de los 2 metros es la altura máxima, ¿no? Y así, ¿no? Si tienen tres, 70%, ¿no? Si tienen uno, 70%, ¿no? Entonces ahí calculan su altura máxima, ¿ya? Y bueno, la geometría ya, acá a partir de aquí ya podemos verificar, cambiar, ¿no? A ver, vamos a ver aquí, en lo que es la tubería aquí, si tiene el parámetro de altura máxima. No, esto ya es estructural, ¿no? Hidráulica, no. Como les digo, estos son asumidos nada más, ¿no? Son cantidades, no hay un cálculo, digamos, ¿no? Que sustente eso, ¿no? Y acá está el metrado. Bueno, eso ya lo vemos después. No, vamos a seguir. Ya. A ver, entonces acá quiero encontrar 70%. Yo siempre diseño con 70%, pero no sé si el mismo reglamento lo dice, ¿ya? Vemos, ¿no? La tubería de rebose, la tubería de ingreso de la tubería, perdón, del sistema. ¿Qué más? Caseta de válvulas, bueno, eso no. Miren, por ejemplo, que hay un reservorio que es chatito, pero es ancho, ¿no? O sea, por eso les digo que el diámetro no va a ser igual, ¿no? Caseta de válvulas, ¿no? No se especifica aquí el mismo reglamento si es el 70% como yo les digo, pero yo he diseñado siempre con 70%, ¿no? Y para buscarlo vamos a perder tiempo, ¿no? 1.4, 75%, entonces, perdón, 65, 1.3, ¿no? Por ahí. O sea, la altura máxima del reservorio, no, es 65%, ¿ya? La altura máxima del reservorio va a ser un porcentaje de la altura total. Ustedes pueden colocar, eso también va a depender mucho de su diseño, pues, ¿no? Porque la altura total no sabemos cuánto va a ser, ¿no? Entonces, generalmente esta altura máxima del agua, ¿qué altura va a ser? La altura de la tubería de rebose, pues, ¿no? La altura de la tubería de rebose. ¿Ya? Entonces, el área de rebose, ¿no? Es distinto, ¿no? El área de rebose, muchachos, un minutito, por favor. Ya. Entonces, el área de rebose, ¿no? ¿Qué nos dice, no? ¿Cuánto es el área que vamos a necesitar mediante la fórmula de aquí para el rebose, ¿no?
depende de la altura máxima, pues, ¿no? Ya saben. La altura máxima es una altura asumida, pues, ¿no? Ya. El diámetro del reboce ya se saca con la altura, pues, ¿no? Tenemos un diámetro en pulgadas de 1,18. Entonces, ¿cuál es el diámetro que vamos a coger? El inmediato superior, que vendría siendo 2 pulgadas, ¿no? Y ahora se calcula el de limpieza, ¿no? Se calcula el de limpieza mediante la fórmula de aquí. Mediante la fórmula de aquí. El diámetro de limpieza, igualmente, ¿no? Mediante esta fórmula tenemos el área, calculamos el diámetro, la inversa de la fórmula para el área del círculo, y tenemos 1,32, ¿no? Obviamente no vamos a escoger una de 1 pulgada, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, dijo que no sea menor a 2 pulgadas. Y en segundo lugar, no vamos a escoger uno que es mayor, pues, ¿no? Por ejemplo, si aquí nosotros llegáramos a tener a ver, quiero ver si la hoja está programada para esto, 2,2, ¿no? No, nosotros, eso es criterio, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un 2,3, no vamos a escoger 2, pues, muchachos, ya vamos a escoger el inmediato superior. Sí la tienen, todas las hojas que les estoy mostrando las tienen, muchachos. No, a ver, búsquenlas, están en el proyecto del algodón, está en cálculo hidráulico. A ver, ahorita les enseño dónde están. Está acá, miren, diplomado de abastecimiento, algodón, en memoria de cálculo, en modelamiento hidráulico. Cualquiera de los dos tiene las mismas. Y ahí están, ¿no? Bueno, acá, en algodón ya. En algodón está. Ya aquí está el cálculo de la dosificación. Ah, claro, miren, en olivo carretas no tiene porque la cloración se la hace en la cisterna, ¿ya? Porque es un reservorio elevado, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Aquí sí tienen algodón y aquí está, ¿no? Limpieza, reboce y volumen de cloro. ¿Ya? Ahí están las dos. A ver, confírmenme, muchachos, véanlo el toque. Ya, ya bacán. Entonces estamos bien. No, y ya con esto ya se acabaría, pues, ¿no? Ya se acabaría lo que es el reservorio. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya el resto es la caseta de válvulas. ¿Ya? Bueno, el sistema de desinfección ya lo vimos. Bueno, este sistema de desinfección les he explicado ahí sin ver la teoría y así gustan ustedes le dan una repasada. Miren, acá utilizan, ellos se recomiendan usar un bidón, ¿no? Nosotros ya sabemos que vamos a utilizar de esos tanques, ¿no? Que incluso viene en el presupuesto, a ver, ¿no? Si no me equivoco, ese 10 ya, mientras abra. Aquí debe estar el sistema de cloración. Caseta de cloración, ¿no? Eh, Tanque, caseta metálica, suministro de ingreso al tanque, suministro e instalación de tanque de polietileno de 600 litros. Entonces, nosotros ya estamos viendo que no va a ser un bidón, sino va a ser un tanque, ¿no? Ya viene con su precio y todo, ¿no? Ya, entonces, bien, ¿qué más tenemos? No quiero que se me olvide nada, esto ya lo hemos visto, cómo calcular dosificación, hemos visto rangos de uso de... Ah, bueno, estos son cloradores automáticos que no lo hemos visto. No, sinceramente, muchachos, no los he utilizado. Así que ustedes pueden darle una repasada. Y bueno, esto se hace el cerco perimétrico, que va a ser el mismo que es para la cisterna, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Hasta el metrado. Bueno, el metrado también lo pueden analizar, ¿ya, no? Obviamente tiene que estar acorde con sus planos, ¿no? Pero muchachos, ustedes, por ejemplo, quieren diseñar un reservorio de 10 pulgadas, de 10 pulgadas, perdón, de 10 metros cúbicos, solo van a coger, van a copiar nada más ya lo que necesitan y el metrado no lo van a cambiar. ¿Para qué lo van a cambiar? No tiene ningún sentido, ¿no? Igual, aquí el reservorio que les estoy dando del olivo carretas, del algodón, perdón, ese de ahí, ¿para qué lo van a cambiar? No, no tiene sentido que lo cambien, ¿no, muchachos? Así que, y también les expliqué que no van a diseñar los reservorios ni de 7 metros cúbicos ni eso, ¿no? Entonces, con esto acabamos. Bueno, yo creo que esto de acá está claro, ¿no?
del cerco perimétrico, lo expliqué para la cisterna, ahora es lo mismo para el reservorio, solo va a cambiar las dimensiones, pero los componentes van a ser los mismos, ¿ya? Bien, vamos a cerrar entonces esto, ¿no? Y esto también. ¿Tienen alguna duda, muchachos, sobre reservorios? Con eso terminamos ya el tema de reservorios. Ok. Y bien, entonces, aquí ya cerramos. Y ya vamos a ver lo que viene siendo la red de distribución. Para terminar ya lo que es agua potable. El diseño está ahí, Anderley, pero ya no hay mucho tiempo para ver eso ya. Vamos en la sesión 19 y aún no acabamos agua potable. Ya no podemos retrasarnos en más. Pero el diseño está en las hojas que les estoy pasando. Todo está ahí. Cualquier duda, pueden preguntar, no tengo ningún problema. Ya, descarguen esta hoja, por favor. Esta diapositiva. Ya está. Ahora sí. Ya, muchachos. La teoría la vamos a ver de manera rápida, nada más, porque como les digo, no estamos atrasados, mucho tiempo le hemos dado en agua potable, pero en realidad hay incluso muchos más temas para ver, ¿no? Solo que el tiempo del diplomado ha sido muy corto, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, ¿qué es la red de distribución? ¿No? Esa es la parte del sistema que se encarga de distribuir, como su nombre lo dice, el agua, ¿no? A las viviendas, ¿ya? ¿No? Lo primero que hemos visto ha sido para captar. Lo segundo, para purificar y para almacenar, ¿no? Para que tenga una calidad aceptable, ¿no? Y lo tercero ya vendría siendo lo que nosotros estamos viendo, ya que es una vez que se ha cumplido los otros dos procesos, ya se tiene que llevar el agua a las zonas que nosotros vamos a utilizar, a abastecer, ¿no? Dice, ¿no? Consta de los elementos que son las tuberías, accesorios y conexiones domiciliarias, ¿no? Que las conexiones domiciliarias también vienen siendo tuberías con accesorios. No, los aspectos generales para la red de distribución se debe cumplir lo siguiente. La línea de aducción, sí le hemos visto la línea de aducción, hemos visto línea de aducción, hemos visto línea de impulsión. Sí, hemos visto, muchachos. Para la red de distribución se debe cumplir lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Caudal máximo horario, eso es para todo el sistema menos para el reservorio, ¿ya? Los diámetros mínimos de la tubería principales para redes deben de ser de 1 pulgada, para redes cerradas, ¿ya? Los diámetros mínimos de tuberías principales para redes cerradas deben ser de 25 milímetros o 1 pulgada. Y en redes abiertas se admite un diámetro de 20 milímetros o 3/4 de pulgadas para ramales. Ok, entonces si nosotros tenemos una red cerrada, no podemos dar radios menores a 1 pulgada, ya, recuerden eso. También otra cosa, muchachos, vamos a verlo, el cálculo de la red cerrada en WaterCAD, ¿ya? Para que sepan cómo hacerlo y no se hagan tanto problema en aplicar fórmulas como Hassen y Williams. Les voy a pasar una hoja de cálculo de Hassen y Williams, pero no vamos a entrar mucho en eso, ¿no? En los cruces de tuberías no se deben permitir la instalación de accesorios en forma de cruz y se deben realizar siempre mediante piezas de T, de modo que forme un tramo recto. O sea, nosotros no vamos a tener ni yes ni cruz, ¿no? Lo que vamos a tener es solo T, ¿ya? La red de tuberías de abastecimiento de agua para consumo humano debe ubicarse siempre en una cota superior sobre otras redes que pudieran existir de aguas grises, ¿no? O sea, esto más que todo ya vendría siendo, ¿no? Para zona urbana o incluso podría decirse para zona rural que cuente con sistema con arrastre hidráulico. eh, las tuberías siempre tienen que estar por encima de otras tuberías que no, que tengan materia, aguas grises, ¿no? Las velocidades.
La mínima no debe ser menor a 0,60 y la máxima de 3, ¿no? En ningún caso puede ser inferior a 0,30. Bueno, en este caso está que nos dice, ¿no? Puede ser, no debe ser menor de 0,60, pero puede llegar hasta 0,30, pero no puedes pasarte de 0,30, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? La velocidad máxima admisible es de 3 metros por segundo. El trazado de la red se debe ubicar preferentemente en terrenos públicos y siempre que sea posible y se debe evitar terrenos vulnerables. O sea, esto es más que todo un criterio, ¿no? ¿Por dónde pasamos la red de distribución? Generalmente se pasa por terrenos públicos que vendría siendo las calles, pues, ¿no? En zonas rurales también, ¿no? Hay terrenos, sus calles, aunque no estén asfaltadas, son las calles, ¿no? Por donde transitan los pobladores, ¿no? ¿Por qué? Para evitar problemas, ¿no? Algunos no quieren dar pase, de repente entre vecinos incluso no se llevan bien y se pueden estar cerrando el agua, rompiendo las tuberías, pasa de todo, ¿no? Entonces, preferiblemente, tenemos que diseñar para enviarlos por esas zonas, ¿no? Los materiales de la tubería que conforman la red de distribución debe ser de PVC y compatible con los accesorios que se instale en las conexiones de los predios. Las presiones de servicio, nos dicen, ¿no? La presión mínima de servicio en cualquier punto de la red o línea de alimentación de agua no debe ser menor a 5 metros columna de agua, ¿no? Entonces, generalmente nosotros vamos a llegar a 5 metros columna de agua a una vivienda. Si llegamos con 5 metros columna de agua, que vendría siendo para una casa de 2 pisos, estamos bien, ¿no? La presión estática no debe ser mayor a 60 metros columna de agua. ¿Qué quiere decir eso, no? Miren, acá yo discrepo un poco, yo le pongo siempre 50 ya, 50. O sea que cada 50 metros columna de agua de presión estática vamos a colocar que una cámara de rompepresión, ¿no? Ellos acá nos dicen 60, ¿no? ¿Ya? Criterios de diseño. Existen dos tipos de redes. Redes malladas son aquellas redes constituidas por tuberías interconectadas formando circuitos cerrados o mallas. Esto generalmente se ve en la zona urbana. Cada tubería que reúna dos nudos debe tener la posibilidad de ser seccionada y desaguada independientemente. Para ello se debe disponer a la salida de dos nudos de válvulas de corte. El diámetro de la red o línea de alimentación debe ser aquel que satisfaga las condiciones hidráulicas que garanticen las presiones mínimas del servicio de la red. Se dan cuenta que aquí nos dice que garanticen las presiones mínimas, pero no nos dice de las velocidades, ¿no? Por eso es que nosotros a veces no podemos cumplir con las dos, pues, ¿no? No podemos cumplir con las dos sin elevar el costo. Obviamente se podría, ¿no? Hacer ahí artificios, incluso elevar un pequeño reservorio para cumplir con ambas, ¿no? Pero ya saben, nosotros tenemos que ver a máxima eficiencia, menor coste y mejor funcionamiento, ¿no? Entonces, a veces nos vemos obligados solo a garantizar que funcione la red con con presiones, ¿no? Para la determinación de los caudales en redes mayadas se debe aplicar el método de la densidad poblacional en el que se distribuye el caudal total de la población entre nudos proyectados. Bueno, esta parte es más que todo teoría. A ver, redes ramificadas. Bien, a ver. No me gusta a mí hacer mucha explicación de teorías y muchachos. Se vuelve muy tediosa la clase. A ver, vamos a ver entonces aquí lo que está ya. Miren, esto que les he enviado de agua potable no llega hasta red de distribución, si ustedes se ponen a ver, ¿no? Entonces el reglamento no nos da el diseño de la red de distribución. Sí, sí tiene, miren. A ver, vamos a ver. Pero son planos nada más, ¿no? Son planos. Cámara rompe presión, red de distribución. No tienen, ¿ya ven, muchachos? O sea, ellos nos presentan, ¿no? Válvulas para red, válvulas de control. No nos presenta el cálculo de la red de distribución. ¿Por qué? Porque el cálculo de la red de distribución no es un cálculo tipo, no es un cálculo que tenemos que hacer nosotros dependiendo de la red en la que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, por eso no hay.
Bien, a ver, redes malladas, ¿no? Son aquellas redes construidas por tuberías, y bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Acá nos dice cómo calcular el caudal, acá nos dice, ¿no? Que se utiliza por, perdón, Hardy Cross, ¿no? Hace rato dije Cassin y Williams, me confundí, es Hardy Cross, ¿ya? El método de Hardy Cross, creo que sí tenía aquí esto, pero como todavía no vamos a ver la práctica hoy día, sino que quiero ir más o menos explicándoles cómo vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, vamos a abrir esto primero. Ya, acá tenemos el cálculo de la red de distribución y les voy a ir explicando poco a poco cómo se está haciendo. ¿Ya? Mejor así porque si no es la teoría es tedioso a veces, ¿no? A nosotros más nos interesa la práctica, pues, ¿no? Además, las hojas de cálculo obviamente ya están diseñadas para que ustedes solo ingresen datos, ¿no? Entonces no me gusta mucho enfocarme en eso. A ver, ya vamos a ir aquí a la red, está acá, red de distribución. Ya, lo voy a abrirlo aquí en el arquitecto. En redes mañanas también lo vamos a ver con una hoja de cálculo, sino que hoy día quería ver lo que era más que todo red para zona rural. Ya esto de acá lo vamos a ver con un ejemplo mejor, ¿ya? Cámara rompe presión. Ya, esto sí también hay que verlo, lo vamos a ver. Miren, acá si se dan cuenta, el reglamento nos dice, nos especifica una forma de cómo diseñar una cámara rompepresión, ¿ya? O sea, nos dice, tú diseña tu cámara rompepresión, no es una cámara tipo como nosotros bueno, yo generalmente he diseñado así, con cámaras de rompepresión tipo, que ya vienen, ¿no? Dimensionadas, pero ellos acá nos dan el cálculo de una cámara rompepresión, miren, cámara rompepresión para redes. Acá sí hay un cálculo, miren. ¿No? Ya, esto sí tenemos que verlo sí o sí. Ya, entonces, de manera rápida también, muchachos, ya no vamos a entrar en muchos detalles, cómo explicar fórmulas y eso, ¿no? Y luego vamos a ver aquí también el diseño de la red. Ya, primero vamos a ver esto. Miren, en caso existe un fuerte desnivel, miren, acá se contradice incluso, ¿no? 50 metros de desnivel, o sea, de presión estática, eso ya lo vimos, y anteriormente nos dijo 60, ¿no? Yo trabajo siempre con 50, ya muchachos. Se recomienda una sección interna mínima de 0.60 a 0.60, ¿no? O sea, la cámara de presión va a ser de 0.60 a 0.60, en eso ya estamos bien, porque todas las que diseñamos son así, ¿no? Tanto por facilidad constructiva como para permitir el alojamiento de los elementos. La altura de la cámara se calculará mediante la suma de tres componentes. Perdón, de tres conceptos. Altura mínima de salida, mínimo 10 centímetros, resguardo de agua, perdón, resguardo a borde libre, 40 centímetros, y la carga de agua requerida, calculada aplicando la ecuación de Bernoulli para que el agua de salida pueda fluir, ¿no? La tubería de entrada de la cámara estará por encima del nivel de agua y debe, obviamente, ¿no? La tubería de entrada siempre va a estar encima del nivel de agua, ¿no? O sea, se va a estar encima de la tubería de rebose. La tubería de salida dispondrá de una canastilla, lo mismo que una captación. La cámara debe incluir aliviadero y rebose, ¿no? El cierre de la cámara debe ser estanco y removible para facilitar las operaciones de mantenimiento, ¿no? Y aquí nos da, ¿no? Bueno, esta fórmula sí, pues, ¿no? Esta fórmula es entendible porque es la suma de los tres, pero acá nos da una fórmula para calcular un H, ¿ya? Miren, ¿no? Eh, donde depende mucho de ese, del diámetro de la tubería, AO, que es el área de la tubería. Entonces, acá trabajamos caudal máximo horario. Este H es este de acá, pues, ¿no? ¿Qué vendría siendo este H? Este H vendría siendo, aquí dice, ¿no? La carga de agua requerida, ¿ya? Entonces, la carga de agua requerida se lo calcula mediante esta fórmula, ¿no? Ese es el único cálculo que ustedes van a hacer para, ¿qué? Para ubicar su tubería de rebose, ¿no?
Luego, ¿no? El volumen de almacenamiento máximo de la cámara rompepresión es calculado multiplicando el valor del área de la base por la altura total, ¿no? Entonces, se lo calcula como si fuera, acá estoy utilizando la fórmula, esto me parece un poco raro. A ver, el volumen de almacenamiento máximo es calculado multiplicando el valor del área de la base por la altura del agua total. Pero está que lo considera como si fuera un círculo, bueno, un cilindro. Diámetro de la tubería de agua de salida, área de la tubería, ¿no? El volumen. Bueno, esto me parece raro, ¿no? Porque el volumen se debería calcular como si fuera un cubo. Bien, a ver, vamos acá mejor. Ya. Entonces ya tenemos esto, ya está entendido. El H también, ya les dije, esta fórmula, para calcular la altura de carga, ¿no? Entonces está ahí todo bien. Datos, altura, aceleración de la gravedad, altura de la canastilla, borde libre. Este borde libre también siempre va a ser el mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el ancho es de 0.60 a 0.60, ¿no? Ya, aquí nos dicen, no, miren, ingrese solo los valores de las celdas encerradas, ¿no? Dese el diámetro de la tubería de salida de la red de distribución, ¿no? Esto sí lo tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a diseñar que la cámara rompe presión, sí, está bien, tenemos la cámara rompe presión, pero la tubería no va a ser igual, pues, ¿no? Para todas, ¿no? Va a variar muy poco la altura de carga, porque esta fórmula generalmente es para calcular esa altura. Y el caudal máximo horario, ¿no? Resultados, aquí nos da los resultados ya de las fórmulas, el área de la tubería de salida, eh, la altura de carga, esta altura mínima de agua para facilitar el paso de todo el caudal de la red de distribución, ¿no? Lo asume, miren, le da, o sea, esta es la carga necesaria para que el gasto de salida de la cámara de presión pueda fluir por la tubería, ¿no? O sea, tiene que ser mínimo esta altura de carga, pero nosotros ya le damos al inmediato superior. Y luego ya se calcula la suma, pues, ¿no? La suma. Y nos dice la altura total de diseño es de 0.90, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le doy acá 2? O varía. Lo que me interesa es más que todo esta altura, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Y la altura dice, bueno, esta altura, pero no varía, no varía. Entonces, más que todo, este cálculo, muchachos, es más que todo para calcular la altura de carga para la tubería de rebose, ¿ya? Más que todo es para eso, ¿no? Porque miren, si modifico acá 2, modifica esto, pues, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos con 1. Y esto ya es, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Altura total del agua almacenada por la cámara de presión hasta la tubería de rebose. HT viene siendo A más H. H ya lo tenemos. Y A, que es la altura de la canastilla. No, bueno, esto es un dato de las tuberías que también debería estar acá calculado. Aquí está, ¿no? Altura total del agua almacenada en la cámara de presión, ¿no? Dice diámetro de la tubería de salida. Esto de acá de nuevo, ¿no? Esto de acá. Lo jala de acá arriba nada más, ¿no? Lo jala de acá arriba. Área total del edificio de salida, obviamente, acá sí está, acá es entendible, acá especifica área del orificio, pero acá en la teoría nos dice que el volumen de almacenamiento máximo de la cámara rompepresión está dado por esta fórmula y no tiene sentido, pues muchachos, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Por eso es bueno sí revisar, ¿no? Coeficiente de descarga, o de descarga, perdón, en orificios circulares de 0.8, estos no modifican. Aceleración de la gravedad también, ¿no? Lado de la sección interna de la base. Bueno, esto de acá es lado de la sección interna de la base y de la sección externa de la base. Ok, miren, acá nosotros tenemos unas dimensiones internas de la cámara de 0.60 por 0.60, ¿recuerdan? Internas, pero externas son de 0.80 por No, 0.80, ¿ya? ingeniero, Sí, disculpe, ¿ese Excel también lo colgó en la semana 19 en la semana 18 no está? no, este Excel está en lo que les he pasado de agua potable, pero a ver, les voy a pasar entonces ahorita. Sí, pero sí está en agua potable, ¿ya, muchachos? De todas maneras, les voy a pasar ahorita de una vez.
Ahí está. Ya, aquí está en el diseño del módulo 1, agua potable. Aquí también está, ¿ya? Pero acá mejor lo separamos. Sí, pero igual, tiene razón el colega al decir que está bien que esté colgado también en la clase respectiva para que no anden buscando, pues no, muchachos, y lo tengan mejor organizado. Bueno, no, va a demorar un poco en cargar, pero sí está en la carpeta de agua potable. Ya, entonces, ahí lo tienen. Ya les pasé estos dos y continuamos. Ya, me quedé en esto, ¿no? Me quedé en esto, ¿no? Nosotros tenemos, como digo, esta va a ser la sección interna de la cámara, ¿no? Pero la sección externa, perdón, perdón. La sección externa va a tener un ancho acá de 20 centímetros, ¿ya? Que vendría siendo el concreto, pues, ¿no? Entonces, más los 0,60 que están acá, ya se convierte en 0,80, ¿no? Entonces, por eso considera así, ¿no? La sección interna de la base asumido y la sección interna de la base, ¿no? ¿Por qué interna de la base? Porque la base no comprende los lados, o sea, esto quiero, es cuestión de metrados, ¿ya, muchachos? Estos son los lados, miren, ¿no? Acá está un lado, pero la base viene hasta acá, pues, ¿no? La base viene hasta acá, ¿no? La base viene hasta acá. Entonces ya está cogiendo estos acá, estos 20 centímetros, ¿no? Por eso es que asume 80, ¿ya? Entonces ahí le ponen ahí 80, 80, ¿no? Generalmente eso no lo va a cambiar, pero les explico por qué coloca eso, ¿no? Ya, ¿qué más me dice, no? Ya, bueno, acá son resultados, ¿no? AB es la sección interna de la base. Vamos a ir aquí. ¿Cómo estas fórmulas? Acá B. A ver, no dice, ¿no? A ver, la área de la sección interna de la base, ¿no? A por B. Área de la sección interna de la base, perdón, lado de la sección interna de la base, lado de la sección interna de la base, ¿no? Dos lados, ¿no? El lado A y el lado B. ¿No? Cálculo del volumen, ¿no? Volumen es igual a AB por H, ¿no? Y AB ya lo tenemos calculado. AB tenemos calculado, entonces descomponemos AB, L por A por H. Y se calcula el volumen. Es un cálculo fácil, ¿no? Bueno, AB lo tenemos aquí. Y V máxima, no, este es V máxima, ¿no? V máxima está AB, claro, AB. Ya lo hemos calculado por H, ¿no? Está bien, o si quieren pueden, en lugar de este de acá, multiplicar por estos dos, que es lo que hace acá, L por A, solo que acá le cambia la terminología, pues, ¿no? Acá le dice A y acá le dice B, y acá vuelta está que le pone L y está que le pone A, ¿no? Puede confundir un poco, pues, ¿no? Dimensionamiento de la canastilla, este dimensionamiento ya lo hemos visto en casi todas las estructuras, por eso no voy a tocarlo. Y, ¿qué más tenemos? Ya vienen las válvulas de control. A eso, dimensionamiento de la canastilla, no lo vemos. Dimensionamiento de la tubería del cono de rebose y limpieza, ¿no? Esto no está, miren. No está en la teoría, pero nos está poniendo acá en la hoja de cálculo, ¿no? Generalmente, como yo les digo, muchachos, para las cámaras rompepresión, yo no hago este diseño, ¿no? Pero depende de su evaluador, pues, ¿no? Si ustedes van a estar haciendo un expediente técnico y el evaluador les pide el diseño de las cámaras, ya saben de dónde sacarlo, ¿no? ¿Qué nos dice, no? El rebose se instalará directamente a la tubería de limpieza y para realizar la limpieza y evacuar el agua de la cámara húmeda se levanta la tubería de rebose. La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calcula mediante la siguiente ecuación, ¿no? Acá nos da la ecuación. Y ya tenemos, pues, ok, máximo horario, HF, que viene siendo la pérdida de carga unitaria, y tenemos los resultados, pues, ¿no? Y acá un resumen general, ¿no? Y con esto ya está el diseño de una cámara rompepresión para un caudal de 0 a 1 litros por segundo, ¿no? Acá es para un caudal de 1 a 2 litros y de 2 a 3 litros, ¿no? Acá, ¿qué va a variar? Si no me equivoco, acá va a variar cómo se sumen los valores, sobre todo del ancho. No, miren.
Acá va a variar solo la altura del cono de reboce nada más. Y aquí, igualmente los valores son los mismos. Entonces, como les digo, ¿no? A veces si les piden este cálculo, ya saben de dónde sacarlo, pero yo generalmente no lo hago. Presento nada más la cámara rompepresión y dónde coloco la altura de la tubería de rebose en el metrado dentro de la cámara, ¿no? Que es bueno, mi criterio es un poco más fácil de manejar, ¿no? Ya, entonces esto sería lo que tiene que ver con cámara rompepresión. Y aquí está el diseño estructural, ¿no? Ya, esto de acá sí no voy a entrar en detalles, pero ya lo tienen también para que lo puedan adjuntar a sus expedientes, ¿no? Le quitan nomás cuidado, le manden con esto de acá, ¿ya? Ya, muchachos, un minutito, por favor. Bien, entonces, bien. Y ahora vienen, ¿no? Las válvulas de control, ¿no? Es parte de la red de distribución, pues, ¿no? Ya vimos lo que es la cámara de rompepresión y la red de distribución. Ahora vamos a ver, bueno, no voy a pasar aún a lo que es las válvulas de control, voy a pasar al diseño de la red de distribución. ¿Recuerdan que les dije que no podían diseñar de frente en WaterCAD? Porque en WaterCAD, WaterCAD no viene implementada. La fórmula de Hazen y Williams sí la tiene, pero la fórmula de aquí de Firewire no la tiene, ¿no? Entonces, es algo que no es tan conveniente, ¿no? Para nosotros, no nos conviene. Entonces, por eso se hace el cálculo aquí en, em, en Excel, ¿no? Entonces, este cálculo es el que voy a explicar ahora ya. Y quiero que presten atención ya, muchachos. Si tienen esta hoja, les doy un minuto para que la abran, por favor, para que me sigan, ¿ya? Para que me sigan. A ver, entonces aquí sí tengo que, obviamente ustedes tienen que tener para realizar este cálculo que voy a hacer, primero tienen que tener su plano, pues, ¿no? El plano en el que van a realizar ese diseño, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo el de algodón. Para la práctica sí no he escogido el plano de algodón porque es muy grande. Ahí he escogido otro planito que les voy a pasar la siguiente sesión. Vamos a ir aquí. Ya. Entonces, miren, lo primero que nada, es ubicar. A ver, voy a buscar un plano donde salgan las viviendas también. Conexiones domiciliares. Ya, este me gusta. Este es mejor. Ya, aquí no. Entonces, primero que nada, tenemos que tener este plano. Este plano tienen que tenerlo sí o sí. ¿De dónde lo van a sacar? De su levantamiento topográfico. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer, no? Ustedes, si la red es nueva, ustedes ya tienen que trazar su red dependiendo de su criterio. Si la red es antigua, ustedes, es recomendable que solo mejoren la red, ¿no? Quiten la que está ahí y la mejoren, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos, pues, ¿no? Ubicamos los usuarios en primer lugar, ¿no? Ubicamos los usuarios y ya nos vamos, ¿no? Nos vamos aquí al Excel, ¿no? Primero, ubicamos reservorio, tubería. Voy a explicar esto. Tenemos aquí mismo la tubería. ¿Cuál es la tubería? La primera tubería es la que va desde el reservorio hasta el nodo 1. Esto que ven aquí que dice P1, P2 son los nodos, ¿ya? Estos nodos son los que, a ver, aquí no están los nodos, aquí en tubería están los nodos. Creo que están ocultos, a ver, voy a entrar. Sí, están ocultos.
Ya, acá deben estar ocultos también. Ya, ok. Estos no ustedes ya los enumeran, pues no, ustedes le dan su numeración dependiendo de ustedes, pues no, ya es su criterio, pues no es su diseño, ¿no? Entonces yo tengo que el nodo uno, el nodo 2, ojo, en el nodo 2, ¿qué va a haber? Va a repartir agua a 2, ya, estas moraditas ya son conexiones domiciliarias, ¿ya? Que esto ya se le agrega en el metrado. Entonces, luego ya viene el nodo 3. El nodo 3, ¿qué ocurre acá en el nodo 3? Se separa un ramal, ¿no? Y sigue la línea principal, ¿no? Acá vemos que en el nodo 3 se ubica el nodo 4. ¿Qué hace el nodo 4? Nos da eh, abastecimiento a la vivienda 73, el nodo 8 a la vivienda 6, el nodo 5 a la 1, el nodo 6 a la 2. Esta enumeración, ¿de dónde la sacan, muchachos? A ver. Esto más que todo ya es experiencia de campo. ¿De dónde sacan esa enumeración? Ajá. Anderley, ¿de dónde sacan la enumeración de las viviendas? Por ejemplo, miren, acá yo tengo la vivienda 1, la vivienda 2, la vivienda 72, la 5, 73, 8, ¿no? Ven, me está numerado, ¿no? ¿De dónde sacan esa enumeración? Claro, esa es la respuesta, Anderley. Bien, bien, esa es la respuesta. Se saca del padrón de beneficiarios. ¿Ya? Ojo ahí, porque no le vayan a colocar ahí, tiene que ir en su plano acá va un cuadro, ¿ya? Miren, que es el padrón de beneficiarios. Así que, bien, Anerley, muy bien tu respuesta, está bien. Ya, ya, entonces como ven, este plano ya viene de la topografía, del padrón de beneficiarios y sobre todo de su criterio donde van a ubicar dos nodos, ¿no? Eso es más que todo, el criterio donde van a ubicar ustedes sus nodos. ¿Ya? Entonces, bien, vemos así. Esto de acá ya no voy a explicar uno por uno dónde van a ir estos. Lo que sí voy a explicar es dónde van a ir las válvulas de control, eso sí, ya. Entonces, ya, tenemos este plano, ¿no? ¿Cómo lo vamos a obtener? Yéndonos con el topógrafo, pues, ¿no? Yéndonos con el topógrafo, vamos a hacer el levantamiento total, el reconocimiento de las casas, vamos a levantar las casas, vamos a levantar la línea de conducción, los ramales, todo, ¿no? Y nosotros ya vamos a conocer. Ok, entonces, bien, tenemos la tubería. La tubería 1 va a ir desde el reservorio hasta el nodo 1. ¿Ya? ¿A cuántas piletas va a servir esta tubería? Voy a ir acá. Acá está el reservorio y el nodo 1, ¿no? O sea, es una tubería de salida. No va a servir a ninguna. ¿Ya? Por eso colocamos 0. El caudal medio diario, ¿no? No, perdón, acá es el caudal máximo diario, ¿ya? Tenemos que hallar el caudal por nodo, ¿ya? El caudal por nodo es este caudal, este de acá 0.988, caudal máximo horario. Acá dice caudal máximo diario, que es caudal máximo horario, no se vayan a confundir. Esta hoja de cálculo no le presenta, o sea, esta hoja no la van a presentar ustedes, ¿ya? Digamos que es una plantilla la que les estoy dando yo acá, ¿ya? Porque lo que ustedes después tienen que ordenarlo bonito, porque este cálculo, bueno, lo entiendo yo, estoy que les explico para que ustedes me puedan entender, ustedes tienen que presentarlo así. Reporte de modelamiento. Así tienen que presentarlo. Sus nodos, sus tuberías, cuánto es dónde están ubicadas las cámaras de presión, coeficiente Hazen y Williams, todo esto tienen que presentarlo así, en ordenadito. ¿Ya? Pero aquí es el cálculo se hace acá. Entonces este 0.988 vendría siendo el caudal máximo horario. Y entonces, ¿cuánto es el caudal por nodo? ¿Qué caudal va a pasar a cada nodo? Es el caudal máximo horario dividido entre el número de conexiones proyectadas. ¿Ya, muchachos? Eso es muy importante. ¿Ya? No sé, ahorita estoy que les explico la hoja de cálculo, eso no lo tengo en teoría, no sé si lo pueden apuntar,
Bueno, los videos lo van a tener para repasarlo, ¿no? Entonces, bien, entonces tienen el caudal por nodo, tienen el caudal máximo diario. Diámetro teórico, ¿no? Diámetro interno teórico, ¿no? Longitud, ¿de dónde lo sacan? Del plano topográfico. Longitud de la primera tubería, lo sacan, cota de nodo superior, cota de nodo inferior, etc. Estos son datos de entrada. Velocidad ya va a ser calculado. Pérdida de carga también, presión estática también, nivel piezométrico también y presión dinámica también. Ok. Entonces, bueno, yo, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? Porque es muy difícil que ustedes en el campo ubiquen sus nodos, ¿no? No van a saber, pues ¿no? Ustedes necesitan el plano topográfico para saber dónde van a estar sus nodos, ¿no? Entonces, esto es una recomendación que yo les doy. Si saben manejar el civil, ¿no, muchachos? Supongo, bueno, asumo, ¿no? Que sí. Entonces, ¿qué hacen aquí, no? Van acá a planos. Eh, a ver, es que necesito las curvas de nivel. O está acá, no, vamos a ver. Está aquí. Una que no me gusta mucho cómo se ven con las curvas. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Tienen su superficie, todo en civil, y van a crear un punto, así como les enseñé a crear ¿recuerdan? Creation Pool, manual y todo eso, ¿no? Eso ya está en el proceso que vimos para la red de conducción. Entonces, van a crear puntos donde van a ir sus nodos, ¿ya? Crean los puntos, solo donde van a ir los nodos, y le van a dar el nombre, pues, nodo, N1, N2, o P1, P2, P3, P4, P5, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan acá al civil, y, a ver, también voy a abrirlo en el civil, ese es un artificio que yo hago, ¿ya? Para que no estén haciendo esto de ir a cada nodo y apuntar, les va a demorar un montón, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo hago para que me ahorre tiempo, pues, ¿no? A ver, si tiene superficie, sí tiene superficie, ¿no? Ya. Entonces, como les digo, yo comienzo a crear puntos en donde van a ir los nodos, ¿no? Entonces, luego, ¿qué hago? Voy aquí, ¿ya? Y busco aquí en la definición y busco point groups, ¿no? Sino que esto de acá ya está modificado, pues, ¿no, muchachos? Y selecciono los grupos de puntos. A ver, agregar acá y miren, ¿no? All points, pen. Acá debería agregarles uno que diga nodos, que son los que están creando. Y a ese le dan aquí en clic y lo exportan, ¿ya? Creo que es este. Sí, point group chance. Y o pueden ir también aquí, ¿ya? Acá a todos los point groups, aquí, y darle clic aquí en properties. Y acá debe salir la relación, ¿no? Incluir point leads, ¿ya? Y acá lo pueden copiar también, ¿no? Son maneras, ¿no? Y por eso les digo, mira, acá están mis puntos P1, P2, así como sí están, miren, mi punto de trabajo P3, P4, así como les digo, ¿no? P5, P6. Entonces, ¿qué? Ya tengo las coordenadas, ya tengo la elevación, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué hago? Estos puntos nada más lo exporto y luego lo paso acá al Excel, ¿no? Para no estar copiando uno por uno, ¿no, muchachos? Eso les demandaría tiempo, ¿ya? Entonces es una sugerencia, ¿no? Ustedes pueden ver la manera, de repente encuentran una manera más eficiente de hacerlo, ¿no? Bien, velocidad, se la calcula. Igualmente acá no recuerdo si está la fórmula acá para calcular la velocidad. Velocidad, ya. Este,
calculan ahí, la velocidad está dada por esta forma. No, sino que no puedo reconocer qué fórmula es. ¿Ya? Diámetro está transformando pi. Ya. Está calculando caudal es igual a velocidad por área. ¿Ya? Caudal es igual a velocidad por área. Tenemos el diámetro teórico, por ende tenemos el área. Tenemos el caudal. Simplemente despejamos la velocidad. ¿Ya? Y acá la pérdida de carga, pues no, ya se calcula con qué, con fórmula que dice acá, ¿no? Cuando el diámetro de las tuberías es superior a 0.50 se usa Hassen y Williams. Y cuando no, se utiliza Firewire. Acá, ¿qué hace esta hoja de cálculo? Ven que tiene una fórmula extensa, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá, no? Si F3, o sea, el diámetro teórico, es menor a 2, se utiliza la fórmula de Firewire, la de acá. Miren, 6.76 por todo esto, ¿no? Perdón, 676 por todo eso, ¿no? Y en el caso contrario, que sería el otro, que sería mayor, ya utiliza la fórmula de Hassen y Williams, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, acá le pongo 1, ya me cambia, ¿no? La fórmula también con la que va a trabajar. Y ya, pues, ¿no? Presión estática, que simplemente es la diferencia entre la cota superior y la cota inferior. Nivel piezométrico, que es la diferencia entre la cota del nodo superior menos la pérdida de carga. Y la presión dinámica. Ojo, aquí no estoy cumpliendo la presión que nos dice de 5, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero uno de dos. Aquí puedo argumentar que es la primera tubería y que no tengo demasiada longitud. Y el otro, que no tenemos piletas a las que servir y no es necesario cumplir con la presión. No, acá no nos observaron, ¿no? Era obvio que no iba a cumplir con la presión de 5, pues no. Si tenemos una longitud de 5 metros, no, y la presión no iba a cumplir de ninguna manera, pues no. Entonces, con esta primera línea, todo claro, muchachos, ¿entendieron? O algo que quieran que les aclare. Sí, el diámetro interno. En realidad, cuando se refiere a diámetro teórico, viene siendo el diámetro que nosotros le decimos a la tubería, ¿no? O sea, nosotros decimos diámetro teórico de la tubería, de 2, de 4, de media, de 1. Ese diámetro es el que estamos colocando acá, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se coloca ese diámetro? Porque es el diámetro comercial, ¿ya? Entonces, ese es el que vamos a poner. Ya, entonces, así es como yo he distribuido mi hoja de cálculo para mi diseño, ¿ya? Se preguntarán por qué hay colores amarillos, por qué hay colores azules, hay colores blancos. El color blanco, o el que no está coloreado de nada, es la red principal, ¿ya? Es la red principal. El color amarillo ya viene siendo un ramal, ¿ya? El color amarillo ya viene siendo un ramal. Y el color azul es un subramal o un ramal de un ramal. A ver, vamos a ver si lo tenemos aquí. Apagar las capas. Ya. Entonces, aquí, miren, tenemos ramal 2, ramal 15. Esto es una manera, ustedes tienen que ver su manera cómo enumerar también, ¿ya? Los ramales sí lo van a tener que enumerar ustedes, pues, ¿no? Acá hay algo muy particular que pasa, ¿no? Ven la tubería roja, es la tubería principal, ¿ya? Acá la tubería principal se divide en dos. Entonces, la otra tubería ya pasaría siendo un ramal. Y la que va para arriba vendría siendo la principal, ¿no? Entonces, por eso acá vemos que los ramales ya comienzan a tener el número 13, el número 14. ¿Por qué? Porque
no estamos comenzando desde acá, sino estamos comenzando desde arriba, ¿no? Entonces, ramal 4, ramal 5, acá hay una cámara rompepresión, eso ya les voy a explicar cómo colocarlo. Seguimos, acá ya cambia el color de la tubería, ¿por qué? Porque ya cambiamos el diámetro a 1,5, ¿ya? Seguimos y acá está el ramal 6, ¿no? Seguimos, y acá es donde sí, el ramal 7, y este ramal 7 es el que se divide en el subramal 7.1 que viene siendo, ¿no? Esto, ¿no? Ramal 7, ¿no? Es el que viene hasta acá, pero el subramal es el que viene aquí, ¿no? Este pequeñito, ¿no? Como les digo, ustedes pueden llamarlo como ustedes gusten, pero les estoy explicando el contexto, ¿no? Entonces, continuamos. Ya, eso más que todo. Ahora sí, de la tubería 1, no les voy a explicar todo, pues, todo. Lo más importante les voy a explicar, ¿ya? También les he pasado todo, ¿no? Esta se llama diseño final algodón o final diseño. A ver, espérense, lo busco acá en el aula virtual. Yo, como les dije, no me guardo, nunca me guardo nada. Siempre les paso todo. O aunque esta de acá, a ver, esta de acá creo que solo se pasó a la parte inicial. A ver, muchachos, en un minutito. No, esa es de la captación 13. Que tenemos aquí en el 13. Si no, lo cuelgo ahorita nada más, mejor ya, para no perder tiempo. Vamos a ir acá. ¿Cuál es el último? Este es. Pero a ver, este creo que es el que lo he colgado en el aula virtual. Sí, este es el que lo he colgado en el aula virtual, muchachos, ¿ya? Pero de todas maneras lo voy a colgar aquí, ¿ya? Para que ustedes también, ¿no? Para que esté acá, ¿ya? Porque esto lo vimos en red de conducción, en línea de conducción, lo vimos con ustedes, todo esto, y acá estaba distribución que todavía no les había explicado, ¿ya? Entonces voy a pasar esto acá. Pero le voy a cambiar el nombre. Me puedo parar un ratito, voy a cerrar esto. Ya, ahora sí. Ya, ahí lo tienen, muchachos. Ok. Entonces, como les decía diciendo, la misma hoja, ¿ya? Eh, no se preocupen. Ya, entonces, ahora bien, viene ya el primer diseño. Del nodo 1 al nodo 2 viene siendo ya otra tubería, ¿no? La tubería P1, P2 podrían darle el nombre. Su longitud, estos sí van a tener que hacerlo manual, las longitudes sí van a tener que hacerlo manual, no es como los otros software que nos crea una tabla de todas las líneas que generamos. Es muy complicado hacer eso porque no nos va si le damos seleccionar todos, no nos va a seleccionar algunas o se va a mezclar con otras, ¿ya? Entonces eso sí van a tener que hacerlo manual. Por ejemplo, a ver si le doy aquí. No he probado, a ver, pero con Liz no me da la longitud, miren, ¿no? Me da la longitud total. No, entonces mejor hacerlo así, para evitar errores, ¿no? Ese artificio que les enseñé de los nodos sí se puede usar solo para esto. Entonces, tenemos ya, de la P1 a la P2 es la tubería, como les digo, P1, P2. ¿Cuántas piletas tenemos por servir? Se van al plano, ¿no? Entonces dicen, ¿no? A ver, ¿dónde está mi nodo 1? Aquí. Mi nodo 2, acá. ¿A cuántas piletas voy a servir? A dos, ¿no? A las 5 y a las 72. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a dos? Bueno, esto ya es más criterio de campo, ¿no? Porque de repente jalarlo de acá, las cuotas no cumplen, entonces es más que todo criterio de campo, ¿ya? Entonces, ¿cuántas piletas? Dos. Vamos a la hoja de cálculo, colocamos aquí dos piletas. Y tenemos el caudal que va a pasar por ahí, ¿cuánto va a ser? Teníamos el caudal inicial, ¿no? Pero a este caudal se le va a restar el caudal que va a salir de ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser la diferencia de este caudal menos
el caudal que va a pasar por nodo 2 veces, ¿no? O sea, este caudal multiplicado por 2, ¿no? Por eso disminuye de 0,98 a 0,96, ¿no? ¿Quedó eso claro, muchachos? Porque eso es un poco tedioso de entender. Ok. Entonces, bueno, yo asumo de que ya, sí, está bien, entonces se quedó claro. Entonces sí va a ir disminuyendo el caudal. Longitud, la longitud de la tubería, las nodos, altitudes, como porque 0,92. Ah, acá en el cálculo. Ah, ya, es que acá se le disminuye. Bueno, esto es más que todo para el diseño. Ya, sí, sí, sí. Este de acá es más que todo por el diseño, ¿no? O sea, miren, acá ustedes, esta fórmula tienen que cogerlo así ya. Sino que este es para el diseño. No quiere decir que está mal, sino que ustedes pueden cogerlo así, ¿ya? Va a cambiar obviamente todo, pero ¿por qué se disminuye este caudal a 0,92? Porque acá hay, recuerdan que acá había, bueno, acá no recuerdan porque no les he enseñado. Acá hay un cementerio, acá hay un campo deportivo, y entonces acá esta dotación inicial va a disminuir por estos factores. Y entonces ya el caudal máximo con el que vamos a trabajar ya no va a ser el 0,988, sino va a ser ya un caudal que va a disminuir por la dotación. Obviamente el campo deportivo, el cementerio va a tener otro tipo de dotación, ¿no? Entonces, ahí disminuye a 0,92, ¿no? Ya. Entonces, seguimos, ¿no? Entonces, a ver, ya la longitud ya vieron, ya les expliqué cómo lo calculaba. Y ya, pues, ¿no? La velocidad, esto ya fórmulas va a ser para todo, pues, ¿no? Fórmula para todo. Y así se comienza, ¿no? Se comienza el cálculo, ¿no? Ya vimos que del nodo 1 al nodo 2 nos llega con una presión de 6,15. ¿Cumple con el reglamento? Sí. ¿Con presión? Sí. ¿Cumple con el reglamento? Bueno, acá es lo que nos importa, la presión dinámica, ¿ya? La dinámica es la que nos importa. La estática no, pues no nos importa. La dinámica es la que nos importa. ¿Cumple con el reglamento de la velocidad? También, ¿no? 0,49, ¿no? Es menor que 0,3. La velocidad acá, si se dan cuenta, en la última tubería no me cumple. Miren, en la última no me cumple, ¿no? Llega con 0,12. Pero no nos dijeron nada, no nos observaron, ¿no? Ya tendría que disminuir acá el diámetro de 1 medio, ya tendría que disminuirlo, pero ya no se puede, pero el reglamento dice que ya no puede ser menor de 1 medio. Pero bueno, ya llegaremos a eso. ¿No? Entonces vemos que así cumplen. Entonces, ¿qué seguimos, no? El nodo 2 tiene continuación, ya no tiene, ¿no? Acaba ahí. Estas son conexiones domiciliarias. Entonces, sigue la tubería principal del nodo 1, ¿a dónde? Al nodo 3. El nodo 3, aquí no alimenta ninguna tubería. Bueno, sí alimenta a 7. ¿Por qué? ¿Por qué alimenta 7? Porque se divide, pues, ¿no? Acá. Y va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Miren, acá del nodo 3 sale un ramal, que viene siendo el ramal 2, ¿no? Este ramal 2 va a alimentar a la 73, a la 6 y a la 8. Esto de acá viene en conexiones domiciliarias, ¿no? O sea, para esto no es diseño, ¿ya? ¿Por qué no hay diseño? Porque la diferencia de cotas de ambas viviendas va a ser prácticamente igual, ¿no? Lo que sí vamos a considerar obviamente en el metrado la tubería, pues, ¿no? La tubería, los accesorios, eso sí. ¿Ya? Entonces, aquí está la vivienda 5, la vivienda 1, la vivienda 2, la 4, la 3, acá hay 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué nos dicen? Que el nodo 3 nos va a dar una, digamos, va a alimentar a 7 viviendas, ¿no? Entonces, se hace la multiplicación que les dije hace rato, pero esta vez por 7, y se lo descuenta, y el caudal ya baja a 0,87. Ok, entonces, bien. Acá es donde es un poco confuso. Hicimos el cálculo para el nodo 7. Entonces, el nodo 7, a la salida del nodo 7 ya va a haber 0,87 litros por segundo. Pero del nodo 3 al nodo 4, entonces acá se tiene que hacer un cálculo diferente, ¿ya, muchachos? Un cálculo diferente. Miren, esto ya un poco de atención. Del nodo 3 al nodo 4, aún no le descontamos nada.
¿Por qué? Porque esto es a la salida del nodo 3. O sea, quiere decir acá, miren. Acá, saliendo del nodo 3, se va a descontar 7 viviendas, pero entrando al nodo 3 no se descuenta, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a descontar una por una, ¿ya? Del nodo 3 al nodo 4, del nodo 3 al nodo 4, ¿a cuántas alimenta? Solo a una, solo a una, ¿no? Entonces tenemos una y se coge el caudal. ¿Cuál caudal? No se coge el que ha salido de acá, sino se coge el de acá arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les dije, ¿no? Este de acá es el caudal de salida del nodo 3, ¿ya? Entonces, seguimos así y se calcula, ¿no? Diámetro teórico, diámetro de 1, ¿no? Diámetro de 1. Generalmente para los ramales es de 1, pero tienen que ver el diámetro, ustedes tienen que jugar con el diámetro para que cumpla con las velocidades. Si le pongo 2 aquí, ya, bueno, a ver, si le pongo 2, esta que me cumple la velocidad, también me cumple, pero que no nos cumple el precio, pues no, muchachos, entonces va a quedarle uno de 1 nada más, ¿no? Si cumple, ya, pues bacán, ¿ya? Asumimos el diámetro, pero que cumpla la velocidad y la presión. Si no cumple, no, tenemos que cambiar de diámetro. Entonces, ya, seguimos P4 a P8, ¿no? De P4 a P8, del nodo P4 al nodo, bueno, voy a cerrar esto de acá, que ya no me está sirviendo. El nodo P4 al nodo P8, ¿no? El nodo P8 va a dar a 2 viviendas. Ya les dije que la longitud no va a entrar acá en esta hoja de cálculo de conexiones domiciliares. A 2 viviendas, ¿no? A 2 viviendas. Siempre acá al último va a ir, o sea, el número 2 es de las viviendas que salen del P8. Por ejemplo, acá también el número 7, o sea, 7 viviendas va a dar el nodo 3. Este de acá no tiene nada que ver. Ya, entonces, bien. Y el nodo da al nodo 2 y se le descuenta del de acá arriba nada más. ¿Para qué? Haciendo todo el ramal es una manera de comprobar que tiene que salir 0.87 igual que arriba. Y esta suma tiene que ser 7. 2, 4, 5, 6, 7, ¿no? O sea, en el análisis, digamos, solo del ramal, tiene que salir el final igual que este de acá, ¿no? Para que tenga coherencia lo que estamos calculando. ¿No? Y como ven, en ramales siempre o casi siempre se asume 1, 1, 1, 3 cuartos, ¿no? Son las tuberías más pequeñas. Siempre y cuando cumpla, pues, ¿no? Siempre y cuando cumpla. ¿No? Y entonces así se procede, ¿no? Seguimos con el 8, seguimos con el 6, de 5 a 6, de 6 al 7, ¿no? Y vemos, pues, ¿no? Vemos las longitudes, como les digo, eso se ingresa manual, esto de acá ya lo hemos ingresado. Yo lo había hecho esto con un comando buscar en una hoja de cálculo, me había sido un poco complicado, pero solo él estaba para pegar. Pero ¿qué es esta? A ver. Por eso esta de acá tiene sí, creo que es esta. Sí, miren, buscar. O sea, ustedes acá nada más van a ingresar copian sus puntos acá y arriba ya lo va a buscar el punto que ustedes quieren y le va a coger la cuota. Esta de acá también lo va a pasar ya, muchachos, porque esta de acá está mejor elaborada. Las dos le voy a pasar. Ya, muchachos. Entonces, vamos a absolver unas cuantas dudas, si tienen, para finalizar esta sesión y ya en la siguiente hacemos la práctica para acabar ya lo que es agua potable. Bien, muchachos. Entonces asumo que todo ha quedado claro. Lo que sí les voy a pasar, como dijo No Anderley, creo que fue, el cálculo del reservorio para zonas urbanas. Ya eso sí les voy a pasar. Ya ustedes ya lo revisan, pues. Más que todo ahí son los volúmenes contra incendio, los volúmenes de reserva. Es un cálculo simple, ¿ya? Pero les voy a pasar la hoja de cálculo. Ya, muchachos, entonces nos vemos el día sábado. Ya damos por finalizado la sesión. Esto de acá ya es un proceso, ya, digamos que se va a repetir, repetitivo,
conozcan la idea de cómo se hace, está todo bien. Y ya nos vemos el sábado, ¿ya muchachos?